En el libro de cómo se escribió el Nuevo Testamento, encontramos que en un comienzo los primeros cristianos no tenían las, las escrituras y tenían las mismas escrituras que los judíos, o sea, la Torá. Los primeros textos que se conocieron en ese entonces fueron cartas, pero más tarde se componen los que hoy conocemos como evangelios, aunque los que conocemos hoy son copias de los originales. En un inicio el tener escritos no era necesario ni importante. Aún el mismo Jesús no le dijo a sus discípulos de que escribieran para poder conservar sus palabras y hechos. Aunque los primeros cristianos no sabían que estaban formando el inicio de una nueva religión, aún así aún así se les llegase a preguntar a aquellos que escribieron que sus escritos estaban dando esa base para formar esa nueva religión a raíz de todos esos nuevos, de estos nuevos cristianos llegaron a pensar que aquellos que no seguían a Jesús era porque dejaron la alianza atrás con Dios, porque rechazaron de una u otra manera aquel Mesías que les fue enviado. Esta es una de las razones por las que comenzó a salir escritos entre estas comunidades, que solo eran de forma interna. Así que fueron usados para las primeras predicaciones y estas comenzaron a recopilar estos escritos, a ser usados en la enseñanza, en la predicación y en el mensaje sobre Jesús. Con base en esto comenzaron a circular otros documentos que fueron distanciando la nueva iglesia o la nueva religión de los judíos radicales, sobre todo en la enseñanza de lo relacionado con la figura de lo que era Jesús y lo que representaba para el hombre. Estos acontecimientos abren el panorama para comprender el significado y la trascendencia de cómo fueron escribiendo los libros del Nuevo Testamento, para llegar así a formar lo que hoy conocemos como canon bíblico. Saber que quizás los que escribieron estos libros no eran de los seguidores más cercanos a Jesús, no era de su círculo cerrado, no eran los apóstoles, no eran de los seguidores que estaban constantemente con él, sino que fueron más bien testigos un poco lejanos y oculares. Por ende, tratar de comprender que aunque fueron escritos por mano de hombre, Dios siempre tuvo su influencia en ello, sin quitar la esencia del mismo y del trasfondo cultural. Asimismo, deja grandes enseñanzas para un futuro sobre la teología y la inspiración o revelación, sobre el mismo Jesús, de lo que él vivió y sus hechos en medio de los hombres. Aunque la lectura es un poco complicada, es importante que se estudie a fondo para poder entender y poder realizarla de la misma manera y completar esas bases académicas para un buen ser un buen cristiano, ser un buen seguidor de las enseñanzas de Jesús.